Mientras notan la topología, este va a ser el desarrollo que vamos a hacer durante la mañana de la red Windows, solamente con servidores y clientes Windows, en la cual vamos a tener Windows Server 2008, que se va a llamar NS1. Ese servidor tiene unas direcciones IP que están anotadas ahí, Gateway y DNS, y va a tener ciertos servicios o roles. Esa máquina que vamos a configurar, primero en Packet Tracer, después la vamos a hacer en el servidor real. Va a ser un servidor de aplicaciones web, HTTP, HTTPS, y también el servicio FTP para transferir los archivos hacia esa máquina. Por otro lado, vamos a tener un segundo servidor que se va a llamar NS2, también tiene su dirección IP, también tiene sus configuraciones DNS, y el rol que va a tener es DNS. Por lo tanto, en el servidor NS1 nosotros después vamos a construir
un sitio web que se va a llamar aie.net, ¿cierto? Va a estar alojado en esa máquina, pero desde el DNS tenemos que llegar por un nombre. Y lo mismo que el servicio FTP. Vamos a construir un servicio FTP, pero por el nombre tenemos que apuntar desde el DNS, que es el servidor NS2. Y los clientes por el otro lado son un cliente Windows 7, un cliente Windows 10, y también están las direcciones IP y DNS anotadas cada uno. Ese es el taller en primera parte, para que lo noten. Ya señores, comencemos entonces. Esta misma topología que tenemos acá en Packet Tracer es hacerla después con las máquinas virtuales que dejamos preparadas la semana anterior. Así que comencemos primero con los equipos clientes, tanto cliente Windows 7 como cliente Windows 10. ¿Ya? En los equipos clientes, asignar dirección IP a los equipos, tal como tenemos anotado. ¿Ya? Entonces, comenzando con Windows 7, luego el Windows 10, dirección IP, máscara de red, gateway, DNS. Para estos talleres vamos a ocupar IP estática en los PC, en los Windows 7 y Windows 10. Así que la van anotando. Anotas la dirección IP según la topología y los van conectando al switch. A ver si recuerdan con qué cable, cruzado derecho, del PC al switch. Por ejemplo, configure el Windows 7 y lo quiero conectar al switch. ¿Qué cable de red? ¿Derecho cruzado? ¿Derecho o cruzado? Derecho, cable derecho. Cable derecho. Entonces la dirección IP la dejan IP estática y van conectando al switch que lo llamamos LAN, ¿cierto? Representa la red LAN. Y luego el otro PC lo mismo. Entonces, los dos PCs listos, probar conectividad entre ambos, ping, ¿cierto? Ping entre el Windows 7 y el Windows 10. Después de hacer las pruebas de conectividad entre los dos clientes, vamos a empezar a configurar los servidores. Dirección IP entonces al servidor NS1, luego dirección IP al NS2, conectar y prueba entre ellos también con un ping. Lo último que vamos a hacer va a ser los servicios, tanto FTP, DNS y HTTP. Entonces, tarjetas de red de los servidores y ponerles dirección IP.
y también ir conectándolo al switch. Entonces, previamente, después de asignar la dirección IP, probar conectividad con un ping entre ambos servidores, y deberían tener los 4 equipos conectividad entre ellos, ya, con ping, antes de configurar los servicios. Cliente Windows 7 y Windows 10 hacia el servidor de NS1 y el NS2. Asegúrense primero de probar, ¿cierto?, respuesta de todos los equipos con un ping entre ellos. Entonces, importantísimo que primero en el simulador no funcione todo, ¿cierto?, la conectividad, para después eso llevarlo a las máquinas virtuales. Ya, una vez que probamos conectividad entre los 4 dispositivos, los servidores y los equipos clientes, activamos los servicios en el primer servidor, en el NS1. ¿Ya? Como dice ahí, los servicios que vamos a instalar son 3, y cuando lo hagamos en la máquina virtual, en unos minutos más van a ser también esos mismos 3. Entonces, HTTP, HTTPS y FTP. ¿Ya? HTTP, servicio de página web, ¿cierto? HTTPS, también servicio de página web, pero de tipo seguras, y FTP, protocolo de transferencia de archivos. ¿Ya? Entonces, en el servidor NS1 ya está listo el direccionamiento IP, nos vamos a los servicios y activamos los que correspondan. Entonces, en este caso, HTTP y HTTPS, ambos activos. Ambos activos, ¿ya? Cuando configuremos el servidor, nosotros también vamos a hacer algo bien rápido, algo bien sencillo, que es un sitio web. Y ese sitio web que vamos a construir va a ser un archivo index, ¿cierto? Index.html. Ya, en este caso, como no requerimos del otro archivo, pueden borrar todos los demás y solamente dejar el index, ¿ya? Podemos ir borrando cada uno de ellos, tal como lo vamos a hacer en el servidor Windows que vamos a configurar. Solamente dejamos el index.
Y ese archivo index lo vamos a editar para que hagamos el sitio en este caso de AIEP.net, que es la organización que vamos a configurar. ¿Están viendo HTML con el profe David o no? ¿Sí? Ya, entonces ahí pueden hacer algunas cositas en HTML, ¿ya? Y no se preocupen por el diseño acá, sino que una página sencilla, página de ejemplo. Entonces, hacen una página referente al dominio que vamos a crear, ahí es .net, ¿cierto? Ahí cada uno le aplica color, diseño, como quiera, y vamos guardando el sitio web. Entonces hacen su index y lo guardan. Después de haber hecho el sitio web, nos vamos al sitio FTP. El FTP. El FTP, ¿cierto?, es el protocolo para subir archivos. Y este FTP, también activo, también es protocolo activo. Y vamos a usar el mismo usuario que tenemos en el servidor. De hecho, cuando instalamos el servidor se crea una cuenta. ¿Cuál es el usuario de los servidores Windows? ¿Cómo se llama el usuario que instalamos? Administrator, no admin, administrator, ¿cierto? Así que lo crean igual como viene. Administrator y la contraseña que pusieron ese día en la instalación del servidor. ¿Ya? Administrator es con la mayúscula y la contraseña que usted agregó. Y ese usuario, todos los permisos. ¿Ya? Todos los permisos lo agrega. Después de tener listo el servicio web y servicio FTP, vamos a probar desde los clientes las dos cosas, que esto también lo tenemos que hacer después en las máquinas virtuales. De ambos clientes, Windows 7 y Windows 10, deberían ver la página web que creamos recién, ¿ya? Por el navegador que trae por defecto, ambas máquinas ven el sitio web. Entonces cargan la página web en el navegador de ambos clientes y debería verse correctamente. ¿Sí? Hay un mensaje que cada uno hizo, ¿cierto? Yo le puse bienvenido a AIEP.net. Ahí cada uno lo personaliza, como quiera. Entonces, el primer desafío está listo. Vimos la página web. El segundo desafío es que podamos conectarnos por FTP, ¿cierto? Y podamos lograr subir un archivo por lo menos, que es lo que queremos ver después en las máquinas reales. ¿Se recuerdan cómo conectarse por FTP de los clientes? ¿Cómo se hacía? Ya. Para conectarse por FTP, entonces desde la terminal, desde el Windows 7, Windows 10, ¿cierto? Escriben el comando FTP y luego la dirección IP del servidor al que estamos probando. ¿Ya? Y les va a pedir el usuario y la contraseña de FTP que agregaron hace un momento atrás, que era administrator el usuario. Entonces hay que probar primero. Entonces FTP y luego la dirección IP para conectarse. Y así les aparece el mensaje login in passive mode, están dentro del servidor. Ahí ya
Con eso ya comprobaron que pueden conectarse. Después se desconectan con el comando quit. Cierran la sesión del FTP. Y hacen lo mismo desde el otro PC. De ambos hay que conectarse por FTP. Entonces comprueban, revisan que funciona, se desconectan. Ya comprobando el sitio web que funciona, comprobando el FTP, ya pasamos a configurar el servicio DNS, ¿ya? Para poder resolver los nombres a través de dirección IP. De ahí nos vamos al servidor DNS que se llama el NS2. Este servidor también ya lo tenemos con direcciones IP, lo tenemos listo, configurado. Y nos enfocamos en el rol DNS. Activan el rol DNS. Activamos el rol DNS y procedemos a crear los nombres de dominio de los servicios. ¿Para qué el DNS? Ya lo hemos visto, lo hemos hablado incluso en la asignatura anterior, que la lógica del DNS, ¿qué nos permite a nosotros como usuarios? ¿Para qué es? Redireccionar por un nombre asociado a un IP, ¿cierto? Que es más sencillo recordar un nombre que una dirección. Y por lo tanto ahí vamos a crear dos nombres. Uno se va a llamar www.aies.net, ¿cierto? Para que podamos llegar a la página web por un nombre, y ftp.aies.net para que lleguemos al servicio FTP por un nombre, ¿cierto? Más fácil recordarlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, en el servicio DNS, creamos el nombre de dominio. El primero, www.aies.net. Y en address es la dirección a la cual se va a asociar, que es la del servidor web. A la 1.10. ¿Cierto? Añadimos el sitio y el nombre de dominio. Se va creando el redireccionamiento, que esto lo vamos a ver en unos minutos más cuando configuremos el servidor ya real. Entonces, el dominio aies.net hace referencia al sitio web 192.168.1.10, ¿ya? Y crea el segundo dominio como lo tenemos por acá, ftp.aies.net. Y después vamos a ir a hacer las pruebas correspondientes. ftp.aies.net. Como ambos servicios están en el mismo servidor, en la misma dirección IP. Y lo añade. Entonces creamos los dos nombres de dominio, ¿cierto? O dos servicios diferentes y que ambos apuntan a la misma máquina. ftp.aies.net, ¿cierto? www.aies.net. Pero nos falta algo más, algo más. Como nosotros jóvenes estamos trabajando con nombres de dominio, nuestras máquinas ahora simplemente no se llaman NS1 y NS2. ¿Cuál será el nombre completo de las máquinas? Porque pertenecen a un dominio. .net, claro, y ns2.aies.net. Entonces también tenemos que indicarlo acá, ¿ya? Y también lo creamos en el DNS. Entonces, creamos el nombre ns1.aies.net. ¿Y qué máquina va a ser esa? ¿Cuál dirección IP? ¿Cuál sería? La .10, por cierto, que es el primer servidor. 1.10. Entonces, este va a ser el nombre ahora ya completo del nombre del servidor de dominio. Y tenemos que crear el segundo, que sería ns2.aies.net. ¿Y cuál sería la dirección IP?
La 11, ¿cierto? ¿Cierto? Haciendo el redireccionamiento. ¿Ya? Y ahí tendríamos creado ya los nombres completos del dominio, los nombres de las máquinas y de los servicios. Ahora, si se fijan, todo esto va a pasar, todas estas búsquedas se van a realizar a una sola máquina. El DNS debe responder a todo, ¿cierto? Al DNS, cuando le pregunten por cualquiera de ellos, él debe indicar cuál es o a dónde hacer referencia. Servicios FTP, servicios DNS, servicios web o nombres de máquina. ¿Ya? Entonces ya estamos creando la estructura de la organización. Siempre los nombres de las organizaciones representan a la empresa o en este caso institución a la cual queremos configurar el equipo, ¿cierto? Si vamos a un colegio y el colegio se llama Escuela Grecia, el dominio se va a llamar escuelagrecia.net, ¿cierto? O .cl o .org o .com o según lo que se quiera inscribir, ¿ya? En este caso lo hicimos como net. No hay ningún problema. Bien ahí, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces ya creamos los dominios. Cuando ya creamos estos dominios, vamos a probar realmente ahora cómo funciona nuestra red. La diferencia es que, por ejemplo, ahora, en vez de ir a buscar el sitio web desde los clientes directamente, no lo vamos a hacer así. ¿Cómo va a ser la búsqueda ahora? ¿A quién le van a preguntar? Al DNS, y el DNS los va a reenviar. ¿Ya? Comprobemos. Entonces, ahora, en vez de buscar por la dirección IP, yo busco directamente por el nombre del sitio. En este caso, www.yes.net y me muestra la página. ¿Ya? Comprueba desde los dos clientes lo mismo. Que puedan ver la página web, pero esta vez por nombre. Entonces, por nombre, y el servicio FTP, que probamos en un principio, también cambió. ¿Cómo llamaría el FTP ahora? Porque ya no lo voy a llamar por la IP. ¿Cómo sería el comando? Sería FTP y el nombre de dominio, ¿cierto? FTP nuevamente .ayes.net. Así. FTP espacio ftp.yes.net. Sigue siendo el mismo usuario, sigue siendo la misma contraseña. Simplemente lo que cambió fue la forma de llamarlo. ¿Ya? Incluso más, ahora los ping, ni siquiera los ping son necesarios que usted lo haga a la dirección IP, los puede hacer en un nombre. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, si quiero hacer un ping para probar el servidor web, ya no voy a hacer un ping a la dirección .10, no necesito, sino que hago el ping al nombre. ¿A cómo sería el ping al nombre? ¿Cómo se llama la máquina ahora? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la máquina? ¿El servidor web cómo se llama? No, no FTP. NS1, mira, .yes.net. Fíjate, le hago un ping al nombre. ¿Y qué me responde? La dirección. Entonces es más fácil ubicar en una red el nombre de la máquina. Y si le hago un ping, fíjense, al otro servidor, al ns2.yes.net, me responde el .11. Esa es la lógica del DNS. Solamente buscamos los nombres.
Entonces vayan probando, ¿cierto? Los ping. Ping y servicio. Bueno, en Packet Tracer esto fue maravilloso y lo terminamos en 15 minutos, ¿cierto? Ahora hay que hacerlo en las máquinas virtuales. ¿Ya? Lo importante de esto, ¿por qué lo hicimos? Es para tener la referencia, ¿cierto? Si yo veo ahora la topología, sé lo que voy a configurar. Tengo, ¿cierto?, los datos anotados, tengo la dirección IP y así nosotros vamos a ir llevando a cabo cada una de las configuraciones. Tanto los clientes, tanto los servidores, ¿ya? Así que la topología la pueden mantener abierta, pueden sacarle una captura de pantalla, como quieran tenerla, porque con eso nos vamos a guiar ahora, en esta clase. Ya. La configuración que vamos a hacer va a ser igual como lo hicimos Packet Tracer. Comenzamos primero por los clientes. Ahora, no importa que no tenga los dos clientes listos, ¿ya? Si todos no han terminado el Windows 10 no importa, pero por lo menos uno con el Windows 7, ¿ya? Igual lo van a hacer en su momento, igual deberían tener las 4 máquinas. Entonces ahora vamos a VirtualBox, ¿cierto? Y vamos a empezar a configurar los clientes. En mi caso tengo cliente 1, que es el Windows 7, cliente 2, que es el Windows 10, ¿ya? Entonces primero nos enfocamos en los clientes. Si tiene uno no importa, si tiene los dos mucho mejor. Y hacer las mismas configuraciones IP del Packet Tracer en las máquinas virtuales. Entonces pueden comenzar por cualquiera. El primer paso, o lo único que tienen que hacer en este caso en las máquinas clientes, es la dirección IP exactamente como están en Packet Tracer, ¿ya? Entonces primero la voy a hacer en el Windows 7 y configurar la tarjeta de red. En este caso, el Windows 7, según el Packet Tracer, la dirección es la 192.168.1.100, Gateway 192.168.1.1 y DNS 192.168.1.11. Lo pongo igual, tal como está ahí. Entonces me encargo de eso. En esta ocasión, IP fija, IP estática en el cliente. Si tiene el Windows 10, lo configura también. Si no, no importa. Lo puede esperar. ¿Ya? En este caso, tengo el Windows 10 listo, así que voy a mostrarles también la configuración que debería llevar. Del Windows 10, muy similar también la dirección IP. El Windows 10 también le puso DNS, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. ¿Preferido o alternativo? Uno, hay uno solo. Hay uno. No es que cuando te dice servidor de DNS preferido, servidor de DNS alternativo. Es que uno, el primero, preferido, no hay otro. Tienes uno solo. No tienes dos. Por eso preferido. En el caso del Windows 10, también configura la tarjeta de red. Solo un DNS tenemos en este caso. ¿Ya? Es exactamente igual la configuración del Windows 10. Ahí está. Lo mismo para el Windows 10. Lo mismo. Solamente un DNS tenemos. Preferido. Ya.
Recomendación, en los clientes también bajar el FileWorks. Así como en el Packet Tracer hicimos un ping entre ellos, ahora en las máquinas virtuales también voy a hacer un ping entre los clientes, pero requiero bajar el FileWorks. Si tiene un solo cliente, no puedo hacer ping, por cierto. Se hace así mismo. Ya si tiene los dos, lo hace. Entonces, en este caso, antes de ello me encargo de bajar o desactivar el FileWorks de Windows también en las máquinas virtuales. Desactivadas para que nos resulte exitoso el laboratorio. Aquí estoy desactivando el FileWorks en el Windows 10. También lo bajé. Ya teniendo dirección IP en ambas máquinas, teniendo los firewalls deshabilitados, prueba de ping entre ellos, igual que en el Packet Tracer. Ahora, si tiene una sola máquina virtual, se hace un ping a sí mismo, ¿cierto? A su propia dirección. Vea si le responde. No hay problema. Ahí estoy del Windows 7 al Windows 10, me responde. Ahora de Windows 10 a Windows 7. Y responde. Ya. Cuando ya terminen, ¿cierto? De configurar las más máquinas y prueben conectividad. Ahora, si pueden, y esto tiene que ver también con el rendimiento de los equipos que tengan, levantan el NS1, el Windows Server. Si no pueden, si lo están haciendo en sus computadoras y no pueden, apagan los clientes, ¿ya? De lo contrario, si pueden, levantan el NS1 al mismo tiempo, ¿ya? Porque vamos a empezar a configurar el servidor. Así que el NS1 viene ahora. Ya. En el caso del NS1, el servidor, si es que ya lo teníamos con alguna IP fija o estática, la vamos a cambiar y vamos a dejar la que tenemos en la topología, la que pusimos hoy día, ¿ya? Así que lo primero que sería por hacer en el servidor NS1, cambiar la IP, tal como está en el Packet Tracer también. Ir a la tarjeta de red y cambiar IP, la máscara de red, el gateway y el DNS, siguiendo los mismos pasos. Claro, en una instancia habíamos dejado un IPv la semana anterior, esto ya no corre y los DNS tampoco corren porque vamos a hacer nuestros propios servicios DNS. Así que el NS1 se modifica y se modifican también sus datos DNS. Entonces nos quedaría el NS1 de la siguiente forma, tal como en Packet Tracer. Ahí vamos corroborando la información. Se llama NS1, ya lo tenemos con nombre, así que no hay que hacer muchos cambios en ese desactivo, ¿ya? No hay que cambiar mucho. Revisar el FileWorks si está desactivado. También voy a comprobar y está desactivado el FileWorks.
Entonces, en realidad la máquina está lista para empezar a configurarla. Faltaba solamente modificar la dirección IP. E incluso más si se atreve ahí, pruebe con un ping del cliente, si puede, al servidor. Llega, por ejemplo. Sí, 10. Ahí estoy probando los dos clientes de Windows 7 y Windows 10 hacia el servidor. Antes de empezar a levantar el rol. Ya. En las máquinas virtuales, en el servidor, si bien recuerdan, los servidores nosotros le instalamos más de un disco duro, ¿cierto? Tienen dos discos duros, y dos discos duros de las mismas características, mismo tamaño, ¿cierto? Mismas condiciones. Bueno, la lógica es tener dos discos duros para que trabajen en conjunto en caso de falla de uno, ¿cierto? No podemos arriesgarnos a tener un disco duro en el servidor. En los PC, los clientes da lo mismo, pero en el servidor no. Entonces, luego de haber puesto la dirección IP, ¿cierto? De tener la máquina lista y antes de implementar los roles, que va a ser el rol de servidor web y de FTP, nos vamos a encargar de hacer la configuración de los discos duros. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a revisar en el servidor, en S1, pueden ir apagando las máquinas, las otras mientras, si quieren, si les complica, y dejar solamente el servidor. Si vamos a revisar, ¿cierto? En el servidor, los discos duros que tenemos, aparece solo uno, ¿cierto? Le va a aparecer solamente el disco C de 20 GB que ocupamos la instalación inicial. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a configurar es lo que mencionamos en las clases anteriores, lo que se llama un arreglo de discos, un RAID. Hacer que los dos discos que tenemos trabajen en conjunto como si fuesen uno solo. ¿Ya? Ahora, un RAID de discos duros, ¿cierto? Que un arreglo de discos duros tiene que tener ciertas reglas y también las mencionamos. Por ejemplo, tienen que ser del mismo tamaño. Si tengo un disco de 1 tera, el segundo tiene que ser de 1 tera. En velocidades, por ejemplo, en revoluciones por minuto. Si tengo un disco de 7200 revoluciones, el otro 7200, igual. Si un disco es SATA, el otro tiene que ser SATA. Si el otro disco es SSD, SSD. O sea, en realidad es tener discos iguales. Ya esa es como la primera regla. Y otra es que los discos duros, aparte de ello, tienen que ser en números pares, ¿cierto? Es decir, un RAID se hace de 2 discos, de 4 discos, de 8 discos, nunca en números impares, ¿ya? Nosotros cumplimos la exigencia porque tenemos discos de 20 GB, son 2 discos de 20, son 2 discos SATA, ¿ya? Incluso aquí como en la máquina virtual no sabemos qué marca son, pero en la realidad un RAID tiene que tener discos del mismo fabricante, ¿cierto? Si son los dos Samsung, ¿ya? Western Digital, discos iguales. Vamos a hacer la configuración entonces para que esto nos resulte, ¿ya? Para ello, en el servidor en S1, ¿cierto? Vamos a ir a la pestaña de administración con clic derecho sobre computer, ¿ya? Aquí la podemos sacar de dos formas. Este atajo es hacerlo sobre computer, clic derecho, management, ¿ya? Esa es la forma rápida. La otra forma de llegar a la pestaña de administración es ir, ¿cierto? En el inicio dice Server Manager, hay un icono al lado de inicio, de Start, lo ejecutan y le abre esta pestaña. ¿Ya? La ruta es la misma, como usted quiera. Opción 1, clic derecho, Computer Management. Opción 2, Server Manager, y que le abra esta herramienta. ¿Ya? Y dentro de esta herramienta hay una que se llama Storage, que es la última. ¿La vieron? Storage. Ahí vamos a trabajar ahora. Aquí está el resumen del servidor. Se llama NS1, tiene una dirección IP, ¿cierto? Pertenece al workgroup que se llama IEP. Está configurado. En Storage es donde configuramos los discos duros. ¿Ya? Entonces, vamos a Storage, pinchan y le aparece una pestaña que se llama Disk Management.
Disk Management. Lo primero que les va a aparecer cuando la pinchen, un asistente. Se va a disparar un asistente de discos. Usted lo que hace es cancelar ese asistente. ¿Ya? Entonces yo fui a Storage, Disk Management, y me aparece este asistente. Entonces usted lo cancela. ¿Ya? Cancela el asistente y se va a dar cuenta de lo siguiente. ¿Ya? Que tiene el disco inicial, que es de 20 GB, donde tenemos el sistema operativo, pero abajo hay otro más, también de 20 GB, pero me dice que no tiene locación, está en una franja negra, y tampoco está inicializado. En realidad, físicamente está instalado, pero el sistema operativo no lo reconoce como tal. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros sincronicemos los discos duros, no es que vamos a tener un disco que va a ser el C y el D, sino que van a ser dos discos y los dos van a tener la misma letra. En este caso, los dos van a ser discos C. Yo puedo tener 8 discos duros y todos son discos C. ¿Ya? Por lo tanto, mi servidor, si se me daña uno de los dos discos duros, igual funciona. ¿Ya? Porque hay uno de respaldo y que tiene la misma información copiada, exactamente igual. Ahora, para ello se hace el siguiente procedimiento. Lo primero que debo hacer, ¿cierto?, es trabajar en el primer disco de instalación que se llama disco 0. ¿Ya? Y está en un modo. ¿En qué modo dice? Basic. ¿Ya? Un disco básico es un disco normal, como cualquier disco duro que tenemos instalado en nuestro equipo. ¿Ya? No hace ninguna función especial. Y lo que tenemos que transformarlo nosotros es un disco de tipo dinámico. ¿Ya? Cuando lo transformamos en modo dinámico, aparecen todas estas nuevas funciones, incluyendo los RAID y replicación. Entonces, disco básico, el disco 0, que es el que está trabajando en este momento, botón derecho, clic derecho, y dice convertir a qué modo? Dinámico. ¿Ya? Aquí hay que tener precaución. Esta transformación es irreversible. Es decir, yo lo transformo al disco duro y ya no puede volver a ser disco normal. Ahora, no es que pierda algo, no pierdo información, no pierdo nada. Lo que hace es que aparecen nuevas funcionalidades. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, el disco que está en modo básico le digo convertir a disco dinámico. ¿Ya? Me aparece el disco 0, ¿cierto? Seleccionar en el asistente y le digo OK. ¿Ya? Aparece un asistente. Convertir. Me aparece el mensaje que recién lo mencionamos. Una advertencia que después de convertir este disco, este proceso ya es irreversible. ¿Ya? No asustarse, no se pierde datos, no se pierde nada. Solamente el disco queda como un super disco ahora. ¿Ya? Esa es la diferencia. De un disco a un super disco. ¿Ya? Y le doy OK, el yes. Esto es súper rápido el proceso, rapidísimo, rápido, y cambia de color, pues ya no es azul, pues es un color verde, y dice disco dinámico. Dinámico, de básico a dinámico. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Como lo tengo como disco dinámico, este disco está listo para asociarlo con el segundo disco, para hacer este arreglo de disco write. Si tengo 2 discos más, o 4 discos más, u 8 discos más. Entonces, lo que va a hacer usted, ¿ya?, es ahora clic derecho sobre el mismo disco C que tenemos, pero ya no en la pestaña inicial, sino que sobre el disco, ya aparecen todas esas herramientas que antes no estaban. Esas herramientas no aparecían o estaban ocultas. Y una de ellas que se agregó, como nosotros dejamos el disco de modo dinámico, es la que vamos a ocupar ahora, que dice añadir espejo o añadir mirror. ¿Qué significa espejo? Que vamos a tener otro disco y van a ser iguales. Entonces, se van a espejar. Va a ser el reflejo del otro. ¿Ya? En este caso tenemos uno más, pero si hubiésemos tenido más discos, los voy agregando uno al otro. Hago un arreglo de disco. Entonces, sobre el disco inicial, el disco 0, que ya está dinámico, le digo agregar espejo, añadir mirror, y me dice que ¿cuál va a ser el mirror del disco 0?
El 1, ¿por cierto? El 1. Entonces, todo lo que tenga el 0 lo va a tener ahora el 1. Entonces le digo, sí, añadir mirror. ¿Ya? Me sale un asistente, me dice que se van a igualar los discos duros, que también se va a convertir en modo dinámico, ¿ya? Va a ser una copia exacta. Y le digo que sí. Recuérdense, inicialmente era un disco volumen C, y fíjense lo que empieza a pasar ahora. ¿Qué empieza a pasar? ¿Y los dos cómo se llaman? Y los dos son discos C y dinámico. Entonces esto yo lo pudiese haber hecho con 8 discos duros, con 16 discos duros y todos iguales. Es decir, ¿se me echa a perder uno? ¿Puede seguir funcionando el servidor? Sí. Todos tienen la misma información. ¿Ya? Lo que están haciendo ahí, los discos se están sincronizando y se fusionan como si fuesen uno solo. Pero físicamente son 2 discos. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es un RAID, arreglo de disco. ¿Ya? Por eso los servidores tienen más slots para instalar discos duros en los paneles frontales. Y eso de acuerdo a la placa del servidor, la cantidad que pueda tener. Buenos días. Cuando se está realizando la sincronización, igual se puede trabajar en los servidores, no hay problema con ello, ¿ya? Uno puede seguir igual configurando, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora, como se puede seguir configurando, es instalar los roles que son de FTP y HTTP, ¿cierto? Lo vamos a dejar instalado, van al recreo, vuelven y a la vuelta al recreo los configuramos, ¿ya? Entonces yo voy a minimizar, puedo dejar minimizado. Y mientras está sincronizándose, en la misma pestaña de configuración jóvenes que vimos en un principio, hay una que se llama roles. ¿Ya? Roles. Roles. Entonces, donde están los roles son los servicios que tiene el servidor. En este caso me dice que podría tener hasta 16 roles. ¿Y cuántos tiene instalado? 0. 0. ¿Ya? 0 roles. Ya, 0 rol. Ahora, diferencia de Packet Tracer. En Packet Tracer nosotros ponemos clic, se activa y el rol está listo, ¿cierto? Porque vienen instalados, lo único que se hace es habilitarlo. Acá tenemos que instalarlo uno por uno. Entonces, lo que vamos a agregar acá, así como están en Packet Tracer, es instalar esos 2 roles y el tercero, que es el FTP. Y le decimos lo siguiente: añadir roles. Añadir roles. ¿Ya? Aparece el asistente de roles, que son las funcionalidades del servidor. ¿Ya? Vamos siguiente. Y aquí están los 16 roles que podría tener esta máquina. ¿Ya? Los roles que vamos a habilitar para servidor web son 2. Tienen que seleccionar el que se llama Application Server. Application Server. Cuando lo seleccionan, también se agregan otras funciones adicionales que son complementos. Le dice que sí, lo agrega o le pincha que sí. ¿Ya? Y más abajo hay un segundo rol que se llama Web Server. Web Server. Entonces, técnicamente lo que estamos aplicando acá es instalar el servidor HTTP y por acá abajo el HTTPS. Exacto, los 2 tipos de servicios. Que uno es seguro y el otro no es tan seguro en sí. Bien. Listo. Siguiente. Me muestra un resumen, ¿cierto? Aquí me dice que todos estos servicios que estamos instalando o roles incluyen hartas librerías, framework y paquetes de instalación que son necesarios para que nuestro servidor esté preparado para poder soportar distintos lenguajes de programación. ¿Ya? Nuestro servidor no solamente va a soportar páginas HTML ni CSS, sino que también podrían ser páginas de ASP, ASP.NET, ¿cierto? Que son lenguajes Microsoft, ¿ya? Entonces vamos siguiente. Continuamos con el resumen. De estos servicios que vienen extras, no seleccionamos ninguno por el momento de esta pestaña. Vamos a la siguiente pestaña. Ahora viene la segunda parte del Web Server,
La primera era el Application Server, este es el Web Server, donde me indica algunas librerías que tenemos que instalar. Y aquí sí paramos. ¿Ya? Entonces, en Web Server, que fue el segundo servicio ROR que activamos, tenemos que enseñarle al servidor qué lenguajes a futuro debe conocer de programación. ¿Ya? Entonces, usted selecciona la pestaña que dice Application Development, ¿cierto? Pincha un clic y si se fija, se activan las casillas. Eso significa que nuestro servidor va a reconocer otros lenguajes de programación para más adelante. Por ejemplo, dice ASP, .NET, ASP, CGI, etc. ¿Ya? Entonces, pinchamos Application Development. Lo voy a repetir. Application Development. Y más abajo, casi al final, está el otro servicio que vamos a habilitar para poder subir los sitios web. ¿Cuál era? FTP. FTP Publish Service. También lo marca, también me advierte que se agregan otros componentes y finalmente, ¿cierto? Las dos casillas interiores se marcan. ¿Ya? Entonces lo que marcamos fue Application Development y más abajo FTP Publish Service. ¿Ya? Siguiente. Ahora viene la instalación completa, ¿cierto? Instala. Se va a instalar el servidor HTTP, que sería el Application Server. Se instala el HTTPS, que vendría siendo el Web Server, y todos los componentes adicionales. ¿Ya? Dejen instalado, vayan al recreo ahora, ¿cierto? Y a la vuelta lo configuramos.